qué está pasando en el estado de la Florida con lo que es bienes raíces. Al darse cuenta de que podían tener esos impactos, también empezaron a transferir sus operaciones al estado de Florida, específicamente Miami y Orlando. Aquí en Florida se paga un 20%. Las propiedades son mucho más económicas de este lado. ¿Cómo crees que los aranceles y ese ambiente, lo que está pasando, afecta bienes raíces en el sur de la Florida? Se dieron cuenta que también ellos ahorraban dinero viniéndose para el estado de Florida. Hola, ¿cómo están ustedes? Les habla Fernando Galíndez. Nos encontramos en la oficina de Q Capital. Mi invitado de hoy es Rolando Bonilla. Rolando es colega. Tú eres economista, administrador, contador público. Aparte de eso, asesor inmobiliario internacional. Unos pocos títulos ahí, sí, definitivamente. Gracias por tenerme aquí, Fernando, en este lugar. El placer es nuestro. Rolando, ¿qué está pasando aquí en Miami y en el estado de la Florida con lo que es bienes raíces? Bueno, es algo muy interesante, Fernando, porque hay varios factores que han hecho que la economía inmobiliaria de Florida haya un boom. La pandemia definitivamente cambió las reglas del juego. ¿Por qué? Porque nos vimos forzados a vivir en un mundo en el cual la gente tenía que trabajar remotamente o virtualmente. Nos vimos forzados. Las compañías se dieron cuenta de que podían trabajar bajo ese modelo. El motivo, las dos prioridades más altas de cualquier compañía es incrementar productividad y reducir costos. Costos de oficina son uno de los costos más altos. Entonces las compañías, al darse cuenta de que podían trabajar bajo este modelo, crearon muchos trabajos virtuales o híbridos. Entonces, lo que creó la nueva cultura del empleado virtual o el empleado nómada, que básicamente puede vivir donde quiera y trabajar donde quiera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso causó que muchas personas de otros estados con un costo de vida mucho más alto, impuestos más altos y retos climáticos. ¿Por qué? Porque los que hemos vivido en los Estados Unidos y conocemos los estados nórdicos, sabemos que el clima afecta bastante el día a día de la vida. Entonces causó que esas personas puedan buscar otras opciones en donde poder vivir y trabajar donde trabajan. Entonces Florida definitivamente siempre ha sido un punto, una destinación para las personas. Entonces muchas personas empezaron a trabajar temporalmente, vivir en Florida mientras trabajaban en compañías de Nueva York. Hubieron muchas ganancias para esas personas. ¿Por qué? Porque el costo de vida aquí es mucho más económico cuando lo comparas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, inclusive países como Canadá. Tenemos costo de vida. Aparte, aquí tienes más espacio por dólar que en esos estados. Aparte, también tenemos el clima. Y también otra ganancia es el punto de que aquí no se pagan impuestos al nivel estatal cuando estamos hablando de utilidades. Para una persona normal como tú o yo, eso representa alrededor de 10% de ahorros que de otras maneras en otros estados se pagan al estado en impuestos. Corrígeme, en Nueva York una persona paga creo que un 50% de sus ingresos. Sí, es definitivamente muy alto. En cambio, aquí en Florida se paga un 20%. Entonces, por el otro lado, las propiedades son mucho más económicas de este lado. Pero también Francis Suárez fue a tocar a la puerta. Muchas de esas empresas se dieron cuenta que también ellos ahorraban dinero viniéndose para el estado de Florida. Un muy buen punto que tú haces, y es algo que converso siempre con mis clientes, es el impacto que eso tiene, de esos ahorros en impuestos, tiene para personas naturales como tú y yo. Es un impacto fuerte, pero es mucho más fuerte para las compañías grandes como las que tú dices. Entonces, las compañías, al darse cuenta de que podían tener esos impactos, también empezaron a transferir sus operaciones al estado de Florida, específicamente Miami y Orlando. Ok, ahora, volvamos a la pandemia. Uh-huh. Vinieron muchas personas, el que no conocía
Miami o Florida la conoció, inclusive personas a nivel internacional. Mencionas Canadá, pero dada la cantidad de dinero que había en la calle, se generó una inflación enorme que llegó a un 9%. Eso repercutió en alzas de interés. Creo que fueron 9 o 11 intervenciones de parte de la Fed. Correcto. En alzas de tasa, y obviamente llevó las tasas de interés a los niveles un poco más altos de los que ya tenemos, porque ya la Fed ha tenido unos recortes, pero que todavía siguen altos, considerando de que la inflación ha cedido. Estamos en 2.4, cerca del 2% que quiere la Fed, pero todavía, sobre todo cuando consideramos que hay personas que aprovecharon esas tasas bajas producto de la pandemia a un 4%, no quieren vender, y de hecho por eso el inventario está recortado. Definitivamente, la tasa de interés estuvo en precio histórico bajo y eso causó lo que tú dices, ¿no? La demanda. La demanda causó esa situación en la cual elevó mucho los precios y subió la inflación. Para controlar esa inflación, como dices tú, Fernando, el Banco Federal de Reserva subió las tasas de intereses para estabilizar un poco el mercado. Entonces, como muchas de esas personas tienen tasas del 4% o menos del 4% en ciertas circunstancias, hace que las personas no tengan un incentivo de vender sus casas ni refinanciar, lo cual limita la oportunidad de inventario en el sur de la Florida. Algo también interesante acerca del sur de la Florida con respecto a escasez es la escasez de tierra que existe aquí en el sur de la Florida, porque el sur de la Florida está considerado desde Homestead y al norte hasta, yo pienso, tal vez al sur de Boca. Porque una vez que estás en Boca, ya hasta el clima cambia, la cultura cambia, ya no es parte del sur de la Florida. Entonces tenemos un espacio limitado, hay escasez de espacio, porque al sur tenemos los cayos, al este tenemos el mar, y al oeste tenemos los pantanos, que es una zona de reserva. Los cocodrilos. Los cocodrilos, exacto. Es una situación muy similar a Manhattan, Nueva York. E inclusive, esto escuché de que Manhattan tiene una longitud de alrededor de 125 millas y 25 millas de ancho, que es equivalente a lo del sur de la Florida. O sea, tenemos un panorama muy similar a Manhattan. Entonces, hay escasez de propiedad, escasez de espacio, también de propiedad, lo cual causa una potencial apreciación de los inmuebles para las personas que compran e invierten aquí. Vemos que Miami cada vez se construye hacia arriba, edificios cada vez más altos. Vemos de que las personas que están ocupándolo son productos de estas grandes empresas, esa migración que tú estás mencionando. Y estamos viendo de que, a su vez, los que vivían acá se están yendo para otros. Están optando alternativas, definitivamente. Dentro del Estado. Dentro del Estado, absolutamente, lo cual incentiva la economía de todo el Estado. Es como un motor, ¿entiendes? Y sí, hay un reemplazo de patrimonio. Por ejemplo, Citadel, uno de los hedge funds más grandes de todo el mundo, transfirió sus operaciones a nivel mundial de Chicago a Brickell. Con todo eso viene toda la infraestructura. Creo que la compra que hicieron rompió los récords de precio por pie cuadrado comercial en la zona de Brickell. Entonces, con eso viene toda la infraestructura, todos sus investment bankers, o sea, gente con un poder adquisitivo muy alto. Y por eso es lo que digo, ¿no? De que ahorita, no sé si sabías eso, estoy seguro que sabías, pero no sé si todas las personas que nos están escuchando, Brickell es el segundo centro financiero más grande de Estados Unidos y con esperas de sobrepasar a Manhattan, Nueva York. O sea, básicamente me estás diciendo entonces de que va a ser el distrito financiero del mundo. El distrito financiero del mundo. Estamos escuchando ruido por todos lados. Uh-huh. Guerra de 12 días, 14 días, ya no sé cómo llamarla. El tema de las tarifas
Ujú. Los aranceles, que básicamente es un impuesto a las exportaciones, para aquellos que no están claros de qué se trata, y es básicamente una medida que tiene doble finalidad. Uno, proteccionismo, es decir, proteger la industria local, es un instrumento de negociación, y dos, es una medida fiscal. Cuando me refiero a un instrumento de negociación es porque aquí, por ejemplo, no se producen bananas, pero se producen manzanas y peras. Entonces, eso me permite sentarme con aquel país que sea exportador de bananas y decirles, tú me vas a comprar bajo estas condiciones, en forma recíproca, yo te voy a comprar en determinadas condiciones. De eso básicamente se trata. Exacto. De eso te quería hacer una pregunta al respecto, Fernando. Dime. ¿Cómo crees que los aranceles y ese ambiente, lo que está pasando, afecta bienes raíces en el sur de la Florida, en Florida en general? Es una excelente pregunta. De hecho, ayer habló Jerome Powell, el Ujú. presidente de la Fed, y él mismo no está claro. Él mismo no ha querido tomar medidas con respecto a las tasas de interés. ¿Por qué? Porque primero tenemos una economía sólida y aquellas personas me dicen, sí, pero es que en el primer trimestre hubo un decrecimiento en la economía. Yo le digo que no. Simplemente de que las personas, o las empresas, mejor dicho, importaron, aprovecharon con este tema de los aranceles, importaron, se aprovecharon de inventario. Y acuérdate que en la fórmula de Producto Interno Bruto, o el GDP, como decimos en inglés, se le restan las importaciones. Claro. Y por eso es que aparece como si hubiese sido negativo. ¿Okay? Pero si ven el índice de desempleo, tengo 4.2. Está súper bien. La inflación ha bajado. Estamos en 2.4, muy cercanos a lo que la Reserva Federal está buscando, que es ese famoso 2%. Estaba en 9. Vamos a poner las cosas En su perspectiva, contexto. correcto. Pero ahora, ¿cómo va a repercutir los aranceles? El 70% de la economía son servicios. ¿Puedes elaborar en eso? ¿Qué significa eso y cómo es lo que los aranceles afectan? Entonces afecta 30%. O sea, ¿qué va a pasar en Ni nuestra siquiera, economía? ni siquiera. Y esa es la disputa que tiene el presidente con la Reserva Federal. ¿Quién tiene la razón? No se sabe. Yo creo que la Reserva Federal o Jerome Powell está siendo sumamente cauteloso con cierta razón. Claro. ¿Okay? Es decir, déjame agarrar data, porque la data no la tenemos. Ujú. Y eso lo vamos a tener en los próximos meses. Claro. ¿Okay? Ahora, una vez que eso ocurra, sí, y se sabe que las tasas de interés van a bajar. Y van a bajar paulatinamente porque lo que él menciona siempre, queremos un equilibrio de precios, queremos un mercado sano. Eso que vivimos después de la pandemia era berrado. Ujú. Teníamos una cuadra de personas en cola para comprar una sola propiedad, personas ofertando muy por encima al valor de compra, y justamente eso es lo que estamos evitando. Queremos una economía sana, un mercado equilibrado. Tú traes un muy buen punto. Recuerdo esos momentos en los cuales las propiedades nada más duraban en el mercado menos de un día y se vendían por $50,000 hasta $100,000 por encima del precio que pedían. Rolando, escuché $200,000 por arriba. 200,000, wow. 30 ofertas para una propiedad. Total. Recuerdo esos momentos. Entonces, aquí lo que va es, ¿qué es lo que causa? Las tasas bajas incrementan la demanda de compras. Claro, porque en la medida que las tasas de interés bajen, hay más actores que salen al mercado. El poder adquisitivo aumenta. Entonces vamos a tener más personas comprando. Exacto. Algo que yo trato de hablar con mis clientes es de que el mejor momento de comprar en este momento, a pesar de que hay limitado inventario, todavía hay inventario. Las Claro. propiedades se están sentando en el mercado más tiempo, y lo cual da la oportunidad a los clientes, al comprador, negociar buenos términos, negociar el precio y tener más opciones. Hubo un momento en el cual yo mismo, dentro de mi rango de precio en Weston, había nada más 3 casas disponibles. Y compré la que más me gustaba. Estoy muy feliz al respecto. Pero también recuerdo situaciones en las cuales clientes compraban porque era lo único disponible. En cambio, esta situación causa que el comprador tenga opciones y, como digo, negocie términos
de la compra. Claro, tiene que aprovechar, y mi recomendación es, vean el inventario nuevo. Esas propiedades que están saliendo al mercado de los desarrolladores, que están dando unos incentivos fenomenales. Cito Lennar, por ejemplo, de que nosotros somos banco preferido, que por cierto van a sacar un inventario nuevo en Parkland, Ajá. cerca de donde tú y yo vivimos, Ajá. de Weston. Entonces, tienen también en Homestead, tienen en otras partes, y realmente vale la pena, y en Orlando también, ver ese inventario, porque esas ventajas, esos beneficios que están dando puntualmente los desarrolladores no van a existir todo el tiempo. Definitivamente, sí, hay incentivos muy interesantes, hay posibilidades de comprar a la tasa. ¿Puedes explicar qué significa comprar la tasa para abajo? No sé cómo se dice en español. El 321 buy down, y gracias por esa, Rolando. Vean acá, sí, tenemos tanto para compradores extranjeros como para locales. Cuando el desarrollador da incentivos, podemos aprovechar parte de esos incentivos para disminuir la tasa. Por ejemplo, si la tasa es 6,5, estamos hablando de un 5,5 arrancada, perdón, 4,5 de arrancada, 5,5 año 2, y en el tercer año pasa al 6,5. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando eso ocurra, todos los indicadores señalan de que las tasas de interés habrán bajado. Entonces podrás refinanciar el préstamo a una tasa menor. Claro. Acuérdate que, como decimos, tú te casas con la propiedad y el préstamo es tu novio temporal. En lo que el mercado de tasas baja, tú puedes cambiar tu préstamo a una tasa más favorable. Exacto. Y obviamente nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que trae el futuro, pero tenemos indicadores del pasado. Algo que escuché a principios del año fue de que Florida, todo el estado de Florida, tuvimos la apreciación más alta de Estados Unidos, entre el 10%, algo que escuché. Y lo vi los reportes a través de la Asociación de Realtors de Miami. Entonces yo siempre les explico a mis clientes de que si ellos, lo que significa eso es que si ellos compraron una casa en todos los 50 estados de Estados Unidos, la casa que compraron en Florida, ya sea para vivir o para inversión, subió más de valorización. Y otro punto importante también que he escuchado es que Miami tenemos la segunda valorización más alta a nivel mundial, siguiéndole a Dubái. Y lo que yo le digo a mis inversionistas es de que, o sea, básicamente la número uno a nivel mundial, porque la mayoría de mis clientes domésticos o internacionales tienen la tendencia de invertir, tienen la probabilidad más alta de invertir en Miami que en Dubái. Por eso yo les digo que es el número uno. Bueno, hay un tema cultural para empezar. ¿Okay? Segundo, un tema geográfico. Tercero, el punto de vista seguridad jurídica, ¿no? Estamos en un país donde el Estado protege al inversionista, donde las reglas del juego están claras para una persona que viene a comprar aquí en los Estados Unidos. Eso es clave. Excelente. Tú traes un buen punto, ¿no? Del inversionista extranjero. ¿Qué tanto representa la inversión en bienes raíces desde un mercado internacional? Miami, Florida, yo te diría que el 35%, pero quiero, y discúlpame, me voy a traer Sí, no hay problema. Según lo que tú me indicaste, las propiedades en Florida se han revalorizado, han duplicado. Es decir, el que compró una casa en $250,000 hace 10 años, ahorita esa propiedad vale $500,000. ¿Estamos en el número? Sí. Ok, te tengo una noticia. El gramo de oro hace 10 años estaba en 40. El gramo de oro hoy en día está en 84. Es decir, que si analizamos el comportamiento de crecimiento del oro y de las propiedades en la Florida, van a la mano. Buen, interesante punto. O sea, básicamente bienes raíces y propiedades son igual de importantes o hasta más importantes que el oro, porque tú no puedes vivir en tu oro. No puedes vivir en tu oro, tú puedes comprar las propiedades con apalancamiento bancario. Es decir, el ladrillo y el oro son las dos coberturas más importantes
contra la inflación y con cualquier tipo de riesgo. Muy buen punto, Fernando. Mira, algo que las personas me dicen es, pero ¿qué tanto las propiedades pueden seguir apreciando? Y lo que yo les pregunto es, ¿qué cosa hoy día es más barato que ayer? O sea, si te pones a pensar, tú y yo creo que tenemos una edad relativamente avanzada, tenemos buena experiencia. No se me imagina algo que hoy día sea más barato, ni un vaso de agua, ni un lápiz, que hoy día sea más barato que ayer. Pero las personas piensan que de alguna manera u otra las casas las van a empezar a regalar Mientras, eventualmente. bueno, con lo que te mencioné, de que la mitad de las personas, el 40% de las personas no deben nada Ujú, y el restante tienen un patrimonio o un equity, como decimos en inglés, ujú. enorme. ¿Cómo van a salir a regalarla? Tiene una población creciente. O sea, estamos hablando de que hay un déficit de 5 millones de unidades de casas en los Estados Unidos. ¿Okay? Estamos hablando que los Estados Unidos, de los 3 países de mayor crecimiento poblacional, el primero es la India, le sigue China, somos el tercero. Entonces, nuevamente, oferta y demanda. En la medida que la población va creciendo, ¿okay? Hay más demanda y más necesidad de vivienda. Y las constructoras, y lo saben muy bien, no logran ir a la par de la demanda. Definitivamente. Tú traes un muy buen punto, oferta y demanda, porque, y eso es lo que yo también le digo a mis clientes, lo que está pasando es oferta y demanda. Hoy por hoy, Florida, tenemos la migración doméstica más grande de todo Estados Unidos. O sea, si dividimos el país en cuatro y analizamos la parte noreste, que incluye Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York, obviamente, el año pasado, figuras promedias, ¿no? Incrementaron en población 150,000 personas. Toda esa parte noreste. La parte este, que incluye estados como Seattle, Washington, Oregon, Nevada, Utah, también incrementaron alrededor de 150,000 personas. La parte del medio oeste, Midwest, que incluye Chicago, Indiana, de donde yo viví por más de 20 años, Ohio, Michigan, tuvo una reducción de personas de alrededor de 94,000 personas. Ahora, no significa que esa parte del país no está creciendo. O sea, sí, gente está migrando a las ciudades del Midwest, porque hoy por hoy yo sé que la ciudad de Indianápolis, donde yo crecí por más de 20 años, es una ciudad mucho más grande que cuando yo originalmente estuve viviendo. Pero las personas que no viven en esas ciudades metropolitanas están optando mudarse hacia el sur. Acuérdate varias cosas, ¿no? Como mencionamos, costo de vida, clima, impuestos. Y la parte sur este de Estados Unidos, que incluye también las Carolinas, Georgia, Florida y Texas también, el año pasado tuvimos un crecimiento de 1,5 millones de personas. Para que veas el contexto, ¿no? De la migración que ha habido en estos estados. Y hoy por hoy finalmente excedimos el número de personas mudándose al estado de Florida que anteriormente Texas, que siempre Texas nos superaba. Ahora, eso que tú me estás mencionando le dificulta a nuestros compatriotas latinoamericanos que sus monedas han perdido valor. ¿Okay? Muchos de esos países, de nuestros países, han perdido 40, 50% en los últimos 10 años con respecto al dólar. Pero entonces, Miami, Florida, se viene apreciando y se viene adaptando a esas personas y esas grandes empresas con unos niveles de salario y un poder adquisitivo mucho mayor, lo cual cada vez para esa persona que está afuera le cuesta más poder entrar al mercado acá. Exacto. Pero, o sea, le cuesta más, pero a la misma vez tiene más oportunidades de apreciación y de ganancia. Sin duda. Definitivamente. Porque mucha gente me dice, bueno, debí haber comprado hace 5 años cuando estaba más barato y hubiese, ¿cómo se dice? Cashed in en la apreciación, capitalizado en la apreciación. Pero la realidad es, lo que yo pienso es que el mundo inmobiliario de Miami está así como en una J. Sí, no es el momento más barato para comprar, pero es el momento donde sabemos qué es lo que viene. Sabemos que hoy por hoy tenemos el segundo proyecto comercial más grande de todo Estados Unidos, el Miami World Center.
donde más de 10 billones de dólares se van a invertir en los próximos 5 años. Ya sabemos qué es lo que se viene. Muchas personas se están mudando. Y lo que tú hablaste de Sudamérica es muy interesante porque todo lo que hemos estado hablando hasta este momento ha sido el impacto doméstico. Pero que impacta a la gente de Latinoamérica. No, exacto. Pero también, ¿a qué voy? La situación política, geopolítica de nuestros países sudamericanos siempre causan un poco de, ¿cómo se dice? De temor o precaución para que los inversionistas de allá protejan su dinero primero dolarizando, porque el dólar es una moneda más estable. Ahora, yo sé, por ejemplo, soy peruano, sé que la moneda, el nuevo sol, también es uno de los más estables en Sudamérica. Y es algo que mis clientes también me dicen. Y es muy cierto. Pero algo que yo les digo es, ¿por qué no dolarizar, que también es algo estable, e invertir en un activo que tiene la más valorización, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial? Pero hay algo que tú me estabas comentando acerca del dólar. Cierto, mira, Rolando, no perdamos de vista que el dólar es la moneda de reserva mundial. ¿A qué me refiero a eso? Primero, vete a cualquier banco central. Tiene sus reservas en dos activos: oro y dólar estadounidense. Segundo, el petróleo se negocia y se comercializa en dólar. Vamos al oro. Ponme la moneda que tú quieras. ¿Con qué patrón se mide? Con el dólar estadounidense. Eso le da al dólar americano una fortaleza única. Interesante, muy buen punto, Fernando. Y regresando a ese tema, ¿no? Eso yo le digo a mis clientes que dolaricen primero por todos esos lo que acabas de explicar, pero ahí no acaba el juego, porque tenemos que pelear la inflación. Un buen vehículo. Correcto. De ahí tienes que buscar un vehículo. No es mejor que un activo duro. Ajá. Nuevamente nos hemos hablado: oro, ladrillo, bienes raíces. Mencionas lo que viene. Hemos hablado de lo que ha sucedido. Entonces, yo te pregunto, hay dos momentos mejores para sembrar un árbol. El primero fue hace 20 años. El árbol creció, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es el segundo mejor momento? Ahora. Nada. Así que, mi querido Rolando, gracias por estar acá. Ha sido un placer compartir contigo. Estamos a la orden, tanto Rolando Bonilla como Fernando Galíndez, contra la audiencia. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Y quiero acabar diciendo algo similar al árbol. Como dicen, ¿no? El mejor, no esperes para invertir en bienes raíces, sino invierte en bienes raíces y espera. Así Gracias es. por tu tiempo. Gracias.